Bueno, entonces, en esta nueva clase de sistemas basados en conocimiento, lo que vamos a ver es algo que se llama redes bayesianas, que es un tema que ustedes ya saben de probabilidad y estadísticas. Simplemente es una aplicación de eso que ustedes ya saben a esto, que es la construcción de software basado en la generación de reglas y la generación de decisiones en base al conocimiento. Para eso primero vamos a recordar un poquito lo que hicimos principalmente en la última clase. La última clase vimos un método de aprendizaje, o más que de aprendizaje, de toma de decisiones o de construcción de reglas, que es el método de inducción. En particular, una de las variantes del método de inducción, una de las últimas, es la que se llama ID3, ¿sí? Es un mecanismo iterativo, que básicamente, ¿para qué se utilizaba este método? Este método era tan sencillo como uno tiene un montón de columnas, entonces elige por qué columna hacer una subdivisión de los datos. Tan sencillo como eso es el algoritmo. El algoritmo te permite elegir una de las columnas que es la más importante, entre comillas, o la que mejor ganancia te da si uno hace una división de datos. Y dado un dataset o dado una tabla con un montón de registros, puedes separarlo como en dos pequeñas tablas. Básicamente para eso era el mecanismo inductivo. Ahora vamos a ver este otro mecanismo que se llama redes bayesianas, que básicamente hace lo mismo, o sea, le da peso a las columnas y en base a determinadas columnas o determinada información, uno puede sacarle todavía más provecho a nuestro dataset, pensándolo como en pequeños bloques. O sea, básicamente se utiliza también para particionar el problema, al igual que el inductivo. O sea, hasta ahora no hay diferencias. Hasta ahora simplemente se utiliza para particionar el conjunto de dataset. ¿Cuál es la gran diferencia que hay con el mecanismo anterior? Bueno, el mecanismo anterior básicamente era una regla que nos decía o vas para un lado o vas para el otro. Acá nos dice que aparece la probabilidad entre medio. O sea, si bien nos va a decir que puede ocurrir una cosa u otra, nos va a decir con qué probabilidad puede ocurrir. Entonces acá aparece ese concepto, el concepto de probabilidad por primera vez. Y otra similitud que tiene con el mecanismo anterior, que es también bastante importante, es que es un método supervisado, es decir, que necesita que los datos estén clasificados. Y esto que estoy diciendo es fundamental. O sea, tanto en el método inductivo de la clase pasada como en este método que vamos a ver, estoy mostrando la primera diapositiva, es método supervisado que necesita datos clasificados. ¿Qué quiere decir eso? Lo podemos pensar a nivel de base de datos, a nivel de tablas. Quiere decir que por lo menos hay una columna que depende de otras. ¿Sí? Eso quiere decir que los datos están clasificados. Y eso quiere decir que nos va a permitir una supervisación de la regla o del comportamiento del algoritmo. O sea, eso es un requisito fundamental tanto en el algoritmo pasado como en este. ¿Bien? Que quede claro eso, porque si las columnas no son clasificadas, uno no puede aplicar estos algoritmos. ¿Sí? Es como el ABC de los algoritmos. Bien, entonces, nuestra principal idea es la siguiente, es generar nuevamente una especie de reglas, como estamos viendo ahora así en pantalla, donde la construcción es similar al de método inductivo. Básicamente se van a generar distintos nodos, donde cada nodo explica en parte el comportamiento de lo que es un nodo padre. O sea, simplemente es un grafo dirigido, como los grafos dirigidos que fueron viendo en cualquier otra materia. Entonces podríamos pensar como el padre, el dataset completo, ¿sí? Que tiene una variable que es dependiente, o sea, hay una columna que depende de otras, y después en los otros nodos aparecen las columnas que justamente generan la dependencia del padre, o sea, las columnas independientes. Bien, entonces la idea es muy parecida a la anterior. Hasta ahora no hay mayores diferencias, simplemente tenemos dataset entero que lo separamos en las columnas que generan la dependencia con esta columna dependiente. ¿Sí? Con el ejemplo que habíamos hecho la clase pasada, así medio al aire, podría ser el padre, vendría a ser el dataset de los estudiantes, y las columnas que hacen la dependencia eran, por ejemplo, la edad del estudiante, no sé, podría ser el establecimiento educativo secundario donde estuvieron, o, por ejemplo, si ya cursó en alguna otra universidad previamente. O sea, esas tres columnas claramente podrían generar una dependencia con si le está yendo bien o mal al estudiante. Por ejemplo, si tenemos la columna de promoción, claramente esas tres columnas que acabo de mencionar, que podrían ser la edad o la educación secundaria o la educación terciaria que ya tuvo en el pasado, seguramente
influyen y mucho en cómo le está yendo al estudiante. Entonces, cuando aparece esa dependencia, uno puede aplicar este tipo de reglas. Y en particular, en la clase pasada estuvimos desglosando un ejemplo de jugar o no jugar al tenis. ¿Sí? Si teníamos un ambiente soleado, lluvia, frío, viento, humedad, no humedad, básicamente podíamos generar pequeños datasets que nos decían cuándo jugar al tenis y cuándo no en base a esas otras variables. Entonces acá tendríamos como quedaría un grafo que no aclara mucho, simplemente dice que juega al tenis cuando hay alguna relación entre las otras variables. Acá podría estar la humedad, el estado del tiempo y el viento, si no me falla la memoria. Entonces la idea es hacer eso, es básicamente lo mismo que antes, pero acá cada una de las aristas, cada una de las relaciones que hay entre los nodos va a tener un peso que lo acompaña, es decir, nos va a decir con qué tan probable es que exista esa relación. El silencio, porfa, Lucas. Ahí está, listo. Bien. Entonces, básicamente lo mismo, solamente que los grafos son grafos dirigidos y cada una de las aristas, justamente, lo que tienen es un peso, una probabilidad. Entonces, la idea de este algoritmo es construir algo de este estilo. Voy a agrandarlo un poquito que no se ve nada. Básicamente, cuando uno utiliza este nuevo algoritmo de redes bayesianas, la imagen final, reitero, es una imagen que se parece mucho a la del método inductivo. Básicamente es el dataset y cómo se ramifica en distintas decisiones. Básicamente se ve igual. Solamente que, bueno, acá es súper chiquitito, ven que empiezan a aparecer una especie de gráficos a nivel de fila, donde van a ver la probabilidad de que pase algo o no en base a una regla que se empezó a construir. O sea, lo mismo de la clase pasada, pero con probabilidades asociadas a cada una de las decisiones que uno va tomando. Esto lo que se llama esto se llama aprendizaje estructural y aprendizaje paramétrico. Son los dos pasos que uno tiene que realizar cuando trabaja con redes bayesianas. El primer paso es generar el aprendizaje estructural, donde básicamente es generar esto, es generar las relaciones que hay entre los nodos. A eso se refiere con aprendizaje estructural. Y el aprendizaje paramétrico es cuando uno ya a cada una de las aristas les pone ese peso probabilístico. Entonces tenemos esos dos pasos. Paso 1, generar las relaciones entre los nodos. Paso 2, asignarle peso a estos nodos, a estas aristas que comunican los nodos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer con este algoritmo. La clase pasada, cuando vimos el algoritmo inductivo, les dije que es un algoritmo que por lo general se explica, pero que hoy por hoy no se utiliza. Es un algoritmo muy básico, que básicamente nos dice que cuando una columna cumple con un criterio, ahí ramificamos en 2 o en 3 o en lo que haya que ramificar. O sea, genera reglas muy sencillas. Reglas que le dan mucho peso a una columna, que es la columna que tiene más ganancia. Bueno, acá eso desaparece un poco, porque acá las ramificaciones no van a estar tan ligados a una única columna, sino que van a estar ligadas a cualquier columna. ¿Por qué? Porque al tener el peso de la probabilidad, cualquier columna nos puede dar mucha información. Entonces ahí tenemos otra gran diferencia. Este método de aprendizaje también es bastante viejo, bastante rudimentario, y hay cosas muchísimo más profundas que iremos viendo más adelante, pero este ya nos da esa perspectiva, la perspectiva probabilística, que nos permite hablar mucho más que el método anterior. O sea, este método es un método que, si bien es antiguo, se sigue utilizando porque nos da mucha información. ¿Cómo funciona este método? ¿O cómo se construye este método? Bueno, acá viene la parte que repasamos un poco de prueba, si quieren. Básicamente, nos vamos a basar todo el tiempo en las cuentas, así como les dije en la clase pasada, se los repito en esta clase. La idea es que no hagan ninguna cuenta, y si en algún momento hay que hacer una cuenta, las bibliotecas que uno va a importar en el lenguaje que elija ya las hace. No es que uno va a tener que arremangarse a hacer cuentas, sino simplemente tener presente los conceptos. Los dos conceptos que vamos a utilizar para poder desplegar este tipo de gráficos son el concepto de la probabilidad total, ¿sí? Que es el que acá tenemos en pantalla, que básicamente era la sumatoria de que se dé un evento si ya ocurrió otro por la probabilidad de este evento que ya ocurrió, ¿sí? Es importante que tanto en este teorema como en el teorema anterior teníamos
un espacio muestral, que acá en este caso se llama omega, que está separado en varios hechos del B sub 1 al B sub n, y lo más importante que tenía este teorema era que los Bs son mutuamente excluyentes, quiere decir que si ocurre B1, no ocurre B2, ¿sí? La intersección entre los Bs es vacía, ¿sí? Quiere decir que todo el espacio muestral está separado en pequeños conjuntos Bs, y los Bs nunca se tocan entre sí, ¿sí? Todo el espacio omega está generado por la unión de todas las probabilidades de B, ¿bien? Esto era como la hipótesis fundamental para este teorema, ¿sí? Entonces decíamos que la probabilidad de que ocurra un evento cualquiera A viene expresada por la sumatoria que les mencioné hace un rato. Es la probabilidad de A si ya ocurrió B1 por la probabilidad de B1. La probabilidad de A si ya ocurrió B2 por la probabilidad de B2. Más la probabilidad que ocurra A si ocurrió B3 por la probabilidad de B3. Y, bueno, y así. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Básicamente esta era la fórmula. No sé si la recuerdan, por lo menos así de vista, de haberla vista, pero entiendo que era uno de los temas centrales de probabilidad, ¿sí? Es la probabilidad de que ocurra un evento si están ocurriendo otros en simultáneo, ¿ok? ¿Recuerdan un poquito este breve concepto? Básicamente una sumatoria de productos, simplemente eso. Bueno, esto se llama teorema de la probabilidad total. Acá puse un ejemplo, creo. Sí, un ejemplo que por ahí lo ven muy chiquitito. Pero más allá del ejemplo, lo que importa es a qué pregunta se responde con este teorema, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A teniendo en cuenta todos los otros posibles casos? Entonces, por ejemplo, acá, se los voy a leer rápidamente porque creo que no lo van a llegar a leer, ¿sí? Acá nos dice que tenemos tres cajas, la caja B1, B2 y B3, y las cajas en sí tienen pelotas de distintos colores. Entonces, resumiendo rápidamente, la probabilidad de elegir la caja B1 es 0.2, la probabilidad de elegir la caja B2 es 0.3 y la probabilidad de elegir la caja B3 es 0.5. Acá se ve que las probabilidades tienen que dar 100, o sea, omega está descrito por B1 más B2 más B3, o sea, yo no puedo elegir una caja B4, y si elijo la caja B2 no puede estar adentro de la caja B3, o sea, cosas así, o sea, la intersección es nula, y todas las posibilidades son B1, B2 y B3, no hay más posibilidades. Entonces es importante que esto dé 100, fundamental. Y después, acá lo que nos dice es que se conocen las probabilidades de que ocurra de sacar una pelota roja, ¿sí? Si saco una pelota roja en la caja B1, la probabilidad es 0.5, la probabilidad de sacar una pelota roja en la caja B2 es 0.6, y la probabilidad de sacar una pelota roja en la caja B3 es 0.2. Acá obviamente no dan 100 las probabilidades, porque esto ya es una probabilidad condicional. Esto es sacar rojo si ya elegí una caja. Esto no tiene por qué dar 100 en todas las combinaciones posibles. Entonces, utilizando este teorema, uno podría decir cuál es la probabilidad de sacar una pelota roja en general. En este caso acá está haciendo la cuenta. Después si quieren chusmeen lo de PowerPoint. Y nos dice que la probabilidad de sacar una pelota roja es del 0.38 en este caso. Las cuentas que hizo fue la probabilidad de sacar una pelota roja en la caja B1 por la probabilidad de haber elegido la caja B1. Y así hasta la caja B3, lo que les dice que la probabilidad de sacar una pelota roja en la caja B3 multiplicado por la probabilidad de elegir B3. Bueno, por ahí un poco trabalengua, por ahí no se ve mucho. Simplemente se los dejo a modo de recordatorio de cómo era. ¿Ok? Después si quieren chusmeenlo. Si quieren me preguntan algo ahora, no hay problema. Pero bueno, básicamente es eso. La probabilidad de que ocurra un hecho sabiendo que pueden ocurrir otros en simultáneo. ¿Sí? Eso era probabilidad total. Y el otro concepto con el que vamos a estar trabajando es el concepto de la probabilidad condicional, ¿sí? Acá la pregunta que se responde con esta fórmula es ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A, pero si yo ya sé que ocurrió el evento B? Y acá también parece un trabalengua porque uno me va a decir, che, me estás diciendo lo mismo que me dijiste arriba. Pero no, arriba te lo dije distinto, es ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A teniendo en cuenta que pueden ocurrir muchas otras cosas? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A si vos no sabés qué pasó con B, pero sabés el universo de B? Entonces ahí está la gran diferencia. En la probabilidad condicional, vos querés saber la probabilidad de A, pero ya sabés qué pasó con B. O sea, ya tenés un paso más adelante. Bueno,
Bueno, acá las condiciones de ejecución del teorema eran exactamente las mismas, pero acá lo que cambia un poco es la fórmula. La fórmula parece más compacta, pero después a la hora de realizarla vamos a ver que no. Básicamente, la probabilidad de que ocurra A si ya ocurrió B, por eso se llama condicional, es la probabilidad de A intersecado con B, o sea, la probabilidad de A y B, dividido la probabilidad total de B. Acá estamos utilizando el teorema anterior. Entonces, si bien acá la notación parece bastante más compacta, el denominador es probabilidad de B. ¿Probabilidad de B qué es? Probabilidad de B es el teorema de la probabilidad total. O sea, básicamente tenemos en el numerador la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad total de B. Bueno, creo que hay un ejemplo, si no me falla la memoria. Sí, efectivamente, un ejemplo típico de cartas. Después si quieren lo chusmean. Pero bueno, básicamente lo que me dice es que tenemos una baraja de cartas que tiene 52 cartas. ¿Sí? Queremos saber cuál es la probabilidad de sacar un corazón. ¿Sí? Acá se la llama A en el ejemplo. Pero sabemos que ya sacamos una carta roja. O sea, ya sabemos que la carta que sacamos es roja. A ese evento se lo llama B. ¿Sí? Entonces, bueno, acá calcula la probabilidad de B. La probabilidad de B es un medio, porque la probabilidad de sacar una carta roja es la mitad. ¿Sí? De las 52 cartas hay 26 que son rojas. Entonces la probabilidad de B es un medio. Y de las 26 cartas rojas que podrían ser, sabemos que solamente 13 son de corazones, la mitad, porque las otras son de diamantes. Entonces la probabilidad acá es 13 sobre 52. Entonces acá lo único que hace es 13 sobre 52 dividido en la probabilidad de un medio. Bien, nada, anecdótico el número, simplemente para que recuerden cómo eran las fórmulas. ¿Ok? Bueno, en base a todo esto, yo les voy a mostrar cómo se utiliza las redes bayesianas para la generación de este tipo de árboles de decisión. No hay problema, Lucas. Así que bueno, nada, otra vez, no se espanten por las fórmulas, simplemente recordemos que vamos a utilizar probabilidad total y probabilidad condicional. Tienen dos ejemplos acá como para refrescarlo. Bueno, y acá un ejemplo más donde las cuentas ya están hechas, pero este me sirve un poquito más para saber cómo lo vamos a trabajar con nuestro ejemplo de la clase. Lo leo súper rápido, ¿sí? En un congreso se reúnen 250 médicos. 115 son alemanes, 65 franceses, 70 ingleses. ¿Sí? Y acá nos dicen las probabilidades de que cada uno de los médicos esté a favor de vacunarse. ¿Sí? El 75% de los alemanes está a favor, el 60% de los franceses está a favor y el 65% de los ingleses también está a favor de vacunarse contra una nueva vacuna. ¿Sí? Entonces, en base a eso, uno puede construir un gráfico de este aspecto, ¿sí? Básicamente, en las primeras aristas tenemos las probabilidades de que sea alemán, la probabilidad de que sea francés y la probabilidad de que sea inglés. Básicamente es la cantidad de médicos dividido el universo total, o sea, la cantidad total de médicos, ¿sí? Y después cada uno de estos médicos, uno los puede diversificar en a favor o en contra. El 75 de los alemanes estaba a favor, por consiguiente el 25 no. El 60 estaba a favor de los franceses, el 40 no de los franceses, bueno, y así 65 y 35 de los ingleses. De esta forma se generaba este árbol de valles. ¿Sí? Bueno, en base a esto, a este árbol, uno puede calcular, por ejemplo, lo que tenemos acá. Si escogemos un médico al azar cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que, de que esté a favor de la vacunación y que sea francés? O sea, sabemos que vamos a sacar a un médico que está a favor, pero queremos saber la probabilidad de que sea francés. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, probabilidad condicional. La probabilidad de que sea francés, sabiendo que está a favor de la aplicación de las vacunas, es la siguiente. La probabilidad de que sea francés por la probabilidad de que de vacuna francés, o sea, de que esté a favor de la vacuna y sea francés, y todos estos números vemos que los vamos sacando de esta parte de la ramificación. Por ejemplo, en la parte del numerador me queda la probabilidad de francés, habíamos dicho que era 65 sobre 250, o sea, la cantidad de franceses sobre la cantidad total de médicos, por
la cantidad de que esté a favor y sea francés, que era la rama que está sí a favor de la vacunación. Bueno, y de esa forma vemos todos los números asociados a todas las otras posibilidades en el denominador, ¿sí? Bueno, acá hago una pausa porque me gustaría que me digan si más o menos van siguiendo las fórmulas. Simplemente eso. Yo ahora voy a hacer un ejemplo un poquito más detallado, pero básicamente las fórmulas que vamos a estar viendo todo el tiempo son estas. Simplemente condicional y probabilidad total. Yo lo voy a aplicar al ejemplo de la clase pasada, el ejemplo de jugar al tenis. ¿Bien? Pero díganme si me van siguiendo con las formulitas que vamos a usar. Básicamente identificar Sí. que hay dos fórmulas, condicional o total. Bueno, bueno, empecemos. A ver. Como les dije, vamos a trabajar sobre el mismo ejemplo de la clase pasada, que es el de tenis. Primero recordando a qué conclusión llegamos la clase pasada con el algoritmo I de 3, con el algoritmo inductivo. Básicamente habíamos dicho que la columna que más ganancia nos daba a la hora de particionar los datos, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué columna era la que más claridad nos daba a la hora de decir si juega o no juega? Había una, el estado, efectivamente. El estado nos daba muchísima información. En particular, si no me falla la memoria, podíamos decir que cuando estaba nublado, lo estoy chequeando rápidamente, jugaba, sí o sí. Y eso lo daba con un 100%, bueno, nunca hablamos de porcentaje, pero si estaba nublado, jugaba. ¿Bien? Ya, nos daba esa certeza. Efectivamente, entropía cero en esos casos. Bueno, ahora vamos a ver cómo con las otras columnas podemos generar también ese tipo de reglas, pero hablando de probabilidades. Bien, entonces acá está la principal ganancia, ganancia en otro concepto, ¿no? En el que definimos la clase pasada. Acá está la principal ganancia de las redes bayesianas sobre el inductivo. De todas las columnas yo puedo sacar información. El algoritmo inductivo es como que le da muchísimo peso a una columna. Dice, bueno, las reglas las defino en base a esta columna. Y de ahí más avanzamos. Acá no. A todas las columnas le da un determinado peso y con todas las columnas sacas una determinada conclusión. Entonces ahí vemos que redes bayesianas es bastante más abarcativo, por así llamarlo. Otra cuestión importante que pensé que lo había puesto en el PowerPoint es cuándo utilizar redes bayesianas o cuándo utilizar el algoritmo inductivo. Bueno, el algoritmo inductivo sí o sí necesita de muchos datos. ¿Por qué? Porque el algoritmo inductivo a la hora de calcular la ganancia o la proporción de ganancia, justamente lo que necesitas es saber qué columnas se comportan mejor en la mayoría de los casos. Si vos tenés muy pocos casos, con tener uno o dos registros podés marcar muchísima diferencia en cuanto a porcentajes. Entonces, en el inductivo necesitas muchísimos datos. Y los datos tienen que estar completos porque si no se va a complicar a la hora de calcular justamente las proporciones. En las redes bayesianas no. Con un conjunto de datos muy pequeño, tan pequeño como el que vemos en pantalla quizás, uno puede sacar conclusiones. Entonces, cuando los datos son pocos, redes bayesianas es bastante más eficiente no, bastante más utilizado que el algoritmo inductivo. El algoritmo inductivo tiene prácticamente la restricción de que se ejecute con muchos datos. ¿Sí? Hacer un algoritmo inductivo con pocos datos no tiene ningún tipo de peso. ¿Bien? Entonces tengan presente eso. Uno por lo general cuando hace minería de datos tiene muchos datos. Entonces ahí podés elegir redes bayesianas o inductivo. Pero bueno, esa es una gran diferencia y una gran particularidad que tienen estos dos. Bueno, yo acá les dejo en pantalla lo mismo que les mostré en la clase pasada y cómo queda el árbol de valles. Pero acá están todas las cuentas, que esto lo van a tener también en el campus. Yo por ahora los separo, pero ni bien nos mezclemos un poco con las cuentas, ya les muestro el Excel donde está todo calculado. Bien, pero primero pasemos a los conceptos. Lo primero que uno tiene que realizar, desde ya que es trabajar con las tres columnas. A ver, lo primero que hay que hacer siempre, esto es tan obvio que por ahí lo pasé por alto, que tiene que haber una columna clasificada. O sea, los datos tienen que estar clasificados y tiene que haber una columna que tiene que ser dependiente de las otras. ¿Esto cómo lo sabe uno? Uno a priori no lo sabe, esto
tiene que saber o suponer en base al entendimiento del negocio, que es justamente las primeras etapas que uno tiene que realizar cuando va a generar un sistema basado en conocimiento, es entender un poco el negocio. Entonces, una vez que uno entienda el negocio, puede decir, bueno, esta columna depende de estas tres. ¿En qué medida? No lo sé, pero sé que depende. Entonces es fundamental que tengamos esa columna que depende. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a realizar el árbol probabilístico de Bayes. Acá la mayoría de las cuentas está detallada, pero vamos con calma. Recordemos que teníamos 14 registros en total. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que esté soleado, ¿sí? Uno cuenta la cantidad de soles, de soleados, y acá tenemos 5 sobre 14. 5 sobre 14 es la probabilidad de que esté soleado. La probabilidad de lluvia es 5 sobre 14, coincide, y la probabilidad de nublado es 4 sobre 14. Simplemente conté. Conté la cantidad de veces que está soleado, que lluvia o nublado, de los 14. Esas son las probabilidades a priori de que sea soleado, lluvia y nublado, pero no definí mucho más. Ahora, si está soleado, habíamos visto que podés jugar al tenis o no podés jugar al tenis. Hay dos alternativas en base a jugar o no al tenis. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, si sabemos que está soleado, sabemos no, pero bueno, vamos a pararnos sobre el que está soleado. ¿Cuál es la probabilidad de que juegue al tenis? Acá, ¿qué cuenta hacemos? Bueno, acá contamos la cantidad de sí sobre la cantidad de, en este caso da 10, la cantidad de ¿qué? De síes totales. O sea, la cantidad de sí que están soleados son solamente dos. Vemos, acá tenemos un sí para soleado y otro sí para soleado. O sea, es numerador con la cantidad de sí soleados, denominador la cantidad de sí en general, o sea, todos los sí que hay. Entonces, esta es la probabilidad de que esté soleado y juegues. De la misma forma, la probabilidad de no es la cantidad de noes que hay en soleado. Soleado tenía 3 noes y la cantidad de noes totales es 4. ¿Ok? ¿Me siguen acá con la cuenta que estamos haciendo? Estoy parado sobre el estado y en particular en soleado. Primero calculé la probabilidad de soleado y luego la probabilidad de los sí estando soleado y de los no estando soleado. Básicamente son contadores de sí y contadores de no y contadores de soleado. ¿Sí? Vamos bien hasta acá. Es fundamental construir este árbol porque en base a este árbol uno realiza todas las operaciones. O sea, todas las cuentas que hay que hacer salen del árbol. ¿Sí? Entonces el árbol tiene que estar completo, por más que haya un montón de datos que después no usemos. Al tener el árbol completo, después es fácil completar las cuentas. Es sencillo. Bueno, voy a mostrar, voy a explicar solamente alguna más, como para entenderlo. Humedad normal, ¿sí? Uno, ¿qué tiene que hacer acá? Bueno, contar la cantidad de normales en humedad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normales, dividido cantidad de registros, 14. Bueno, 0,5 la probabilidad de que la humedad sea normal. Y después, por ejemplo, de no jugar con probabilidad normal. Uno cuenta la cantidad de noes, que era 4, y la cantidad de probabilidad normal y no jugar. En este caso solamente 1. Entonces 1 sobre 4, 0,25 es esta probabilidad. Bueno, y así con todas las ramas. Una vez que tenemos esto, pasamos ahora sí a lo que de verdad importa y con lo que vamos a sacar verdaderamente la conclusión, que es aplicar la probabilidad total, la probabilidad condicional de Bayes a cada una de las posibilidades. Díganme acá cómo ven los numeritos. Fundamental, acá sí son importantes los números, así que díganme si los ven bien. Trato de agrandarlo al máximo. ¿Se dejó ya? Bueno, perfecto, bien. Bueno, vamos a ver cómo completé todo esto. A ver, los resultados finales son estos, ¿sí? Esto es lo que nos va a decir qué probabilidad hay de que esté soleado y que juegues, que esté soleado y que no juegues, etcétera, etcétera, utilizando la probabilidad condicional. La probabilidad condicional habíamos dicho que era un numerador dividido un denominador. El denominador era un sumando y el numerador era el producto entre dos probabilidades, ¿sí? Básicamente, estas son las cuentas previas que hay que hacer para poder calcular el resultado. Entonces, eso es lo que voy a ir haciendo. Lo primero que necesitamos es calcular las probabilidades a priori.
Las probabilidades a priori son las probabilidades a secas de que ocurra un determinado hecho, que son las primeras que tenemos acá, la primera ramificación. ¿Sí? La probabilidad de soleado era 0,36, la probabilidad de lluvia 0,36, la probabilidad de nublado 0,29. Eso es lo que puse acá, en las probabilidades a priori, 0,36, 0,36, 0,29. Y además le agregué las probabilidades de jugar y no jugar al tenis. Estas no estaban detalladas en el árbol, pero básicamente era de los 14 registros que teníamos, 10 eran sí y 4 eran no. Entonces, 10 sobre 14 da 0,71, 4 sobre 14 da 0,29. Si después cuando revisan la clase o chusmean esto, no tienen presente de dónde salen los números, en el campus van a tener el Drive, ¿sí? Con las formulitas, acá, ¿sí? Cuando vayan a cualquiera de los números van a ver que están hechas los cálculos, ¿sí? Que les va a ayudar a seguir un poquito mejor el PowerPoint. Bueno, pues yo igual voy tratando de explicar todos los números. Entonces, probabilidad de soleados 0,36, eran 5 registros, lluvia 5 registros, nublado 4 registros, el total eran 14. Bien, entonces acá pasamos a los síes y los noes de soleado, que eso también lo teníamos detallado acá, ¿sí? La cantidad de síes soleado y la cantidad de noes soleados eran 2 y 3, que es exactamente lo mismo que está acá, ¿sí? Así que hasta ahora lo único que estoy haciendo es exactamente en, en este Excel, lo único que estoy representando es lo mismo que teníamos en el árbol de decisiones. Ahora simplemente lo estoy escribiendo en un Excel. Y ahora pasemos a la verosimilitud. A ver, ¿qué creen que es? Verosimilitud, tenemos acá 0,20, 0,75 y 0,40. Si uno mira esta parte, no es otra cosa más que haber calculado las proporciones que hay entre sí y no para un determinado hecho, ¿sí? Entonces habíamos dicho que el sí soleado era los dos sí estando soleados dividido la cantidad de síes que era 10. Y acá también vemos que es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, lo que estaba en la última hoja del árbol de decisiones de Bayes es lo que está acá. Entonces, la gran conclusión hasta el momento del armado del Excel es que hasta verosimilitud no cambié nada, ¿sí? Es exactamente el mismo árbol, solamente que expresado como tabla. Lo único que le agregué es la probabilidad de sí y la probabilidad de no. Entonces, en base a los datos del árbol, ahora sí podemos calcular lo que nos dan las probabilidades según Bayes. ¿Qué teníamos en el numerador? Recordemos lo que había en el numerador. En el numerador tenemos, por ejemplo, en este caso, la probabilidad de francés por la probabilidad de que acepte las vacunas y sea francés. O sea, probabilidad total por la probabilidad condicional. Vamos a ver cómo hago eso. Vamos al numerador y tenemos un 007, que ahí sí es un número que a priori no está en ningún lugar. ¿De dónde sale ese 007? Bueno, justamente sale de haber hecho esa cuenta. ¿Qué cuenta es? Es la probabilidad de que sea soleado por la probabilidad de que sí haya jugado y que esté soleado, ¿sí? Entonces vamos a hacer el 0,36 multiplicado por el 0,20, ¿sí? El 0,20 es como partir en 5, así que 36 dividido 5 da casi 0,07, ¿ok? Entonces esta es la primera columna nueva. Es el numerador, o sea, es la probabilidad de B por la probabilidad de B sabiendo que ocurrió A, ¿sí? Columna numerador es la primera, que viene dada por 0,36 por 0,20. De la misma forma, este 0,27 viene dado por ¿qué? Por el 0,36, que es la probabilidad de soleado, por la probabilidad de que no haya jugado y sea soleado. Bueno, y así con todas. ¿Me siguieron con esta nueva columna? Esta es la primera columna que agrega lo nuevo. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Seguramente después cuando vean el Excel lo puedan seguir mejor, pero básicamente es eso. Efectivamente, Ramiro, es la probabilidad total de un hecho B por la probabilidad condicional de B sabiendo que ocurrió A. Entonces es la probabilidad total de soleado por la probabilidad de soleado si jugó. ¿Ok? O sea, es total por condicional, efectivamente. O probabilidad a priori, como se la menciona acá en Bayes, por la probabilidad de la máxima verosimilitud. Probabilidad a priori es la probabilidad total de solamente soleado sin contar los sí y los no,
y la máxima verosimilitud es la probabilidad de sí sabiendo que ya ocurrió soleado en este caso. Bueno, y ahora queda el denominador. ¿El denominador qué era? El denominador era todo esto, ¿sí? Era sumar todas las probabilidades, la probabilidad de alemán, de francés y de inglés, multiplicado por vacuna alemán, vacuna francés y vacuna inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho se tiene que repetir en todos los sumandos, lo que va cambiando es la probabilidad del conjunto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a calcular justamente estos denominadores? Bueno, estos denominadores, si uno lo mira con mucho cariño, vemos que tenemos 0,33, 0,36, 0,33, 0,36, 0,33, 0,36. ¿Por qué se repiten tanto? Bueno, se repiten tanto porque, como les acabo de decir, la probabilidad condicional se repite todo el tiempo. O sea, es vacuna, alemán, vacuna, francés, vacuna, inglés. Entonces, vamos a ver que uno de los campos se va a repetir todo el tiempo. Es decir, si vamos a calcular el denominador sabiendo que va a jugar al tenis, el número que se va a sumar es el 007, es decir, el, el de jugar al tenis si está soleado, jugar al tenis si llovió y jugar al tenis si está nublado. Entonces, vamos a estar sumando estos. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. O sea, siempre vamos a estar definiendo el jugar al tenis. Cuando calculemos, por ejemplo, este 0,33. Bien. Lo que vamos a hacer es simplemente sumar eso. Sumar los síes, por así decirlo. Eso nos da 0,33 y obviamente como esto lo vamos a hacer tanto para lluvia como para nublado, nos va a dar exactamente lo mismo. Y cuando pasemos a la segunda fila, es el denominador de calcular la probabilidad de valles para el no jugo soleado. Entonces voy a tener que dividir por toda la distribución de los noes. Es decir, 0,27 más 0,9 más el 0,0. Entonces ahí nos aparece un 0,36. Entonces básicamente son todos los síes sumados y todos los noes sumados, haciéndolo rápido y fácil la explicación. De esa forma generamos los dos denominadores, el denominador del sí y el denominador del no. Entonces después el resultado final no es otra cosa más que numerador dividido denominador. Entonces en este caso 0,07 dividido 0,33 me da 0,22. Y lo mismo hecho con todas las otras filas. De esta forma, este resultado me dice, por ejemplo, el 0,22, ¿qué creen que es? Bueno, si quieren me lo dicen ustedes, pero ¿qué es el 0,22? Según Valles, ¿cómo sería la lectura? Si yo lo que estoy haciendo es esto. A ver si lo voy a mostrar acá. No, así por ahí se ve mejor. Entonces, acá está la clave, ¿no? De cómo sería la lectura de ese resultado. Acá nos está diciendo que el resultado final va a ser cuál es la probabilidad de que sea francés, sabiendo que, que está a favor de aplicarse la vacuna. Bueno, entonces, en nuestro caso, la lectura, acá cómo sería, del 0,22. Efectivamente, la probabilidad de jugar sabiendo que ya está soleado, ¿sí? Entonces, este dato está fijo, que querés ver cómo varía el otro. Bueno, y eso es la misma lectura con todos los otros. Ahora, ¿para qué uno construye esto? Bueno, esto uno lo construye para generar este tipo de información. Vamos a verla. Esto también está en un drive. Acá, en el drive que van a tener acceso, están todos los cálculos hechos con la gráfica dinámica, así que si cambian algo va a cambiar el gráfico. Entonces, vamos a ver cómo quedó esto. Siempre enfocándonos solamente en el estado. Bien, volvamos al estado, nos enfocamos en la ramificación verde. Tenemos 0,36 soleado, 0,36 lluvia, 0,29 nublado y además 0,20, 0,75, 0,4, bla, bla, de los sí y de los no para cada uno de estos estados. Entonces, acá tenemos los tres estados, soleado, lluvia y nublado. En amarillo tenemos la probabilidad a priori, o sea, la probabilidad a secas de que esté soleado, la probabilidad a secas de que llueva y la probabilidad a secas de que justamente de que esté nublado. ¿Sí?
¿Qué conclusión uno puede sacar sobre los amarillos? ¿No? Una conclusión media obvia, pero si quieren me la dicen. Sobre los amarillos, ¿qué pasa? Son similares. Bueno, sí, está bien. Quizás la palabra conclusión no era lo correcto. ¿Qué relación hay entre los amarillos, si quieren? O sea, en las probabilidades a priori, ¿qué pasaba con las probabilidades a priori? Las tienen acá, ¿no? Cantidad de soleados dividido cantidad total, lluvia dividido cantidad total, nublado dividido cantidad total. O sea, ¿qué pasa con estos amarillos? La respuesta es tan obvia que por ahí no la ven, y quizás la tendría que haber hecho antes. ¿Qué pasa con los tres amarillos? Son las tres posibles opciones de un total que efectivamente dan 100%. Fundamental que los amarillos sumadas dan 100%. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la interpretación del verde y del rojo? ¿Sí? Interpretación de verde e interpretación de rojo. A ver cómo se interpreta esto. Acá, en el verde y en el rojo, lo que estoy graficando es esto que está acá. ¿Sí? El 0,22 es la probabilidad de sí, sabiendo que está soleado, y el 0,75 es la probabilidad de no, sabiendo que está soleado. Entonces, eso es lo que está representado acá. El 0,75 es el rojo, o sea, el no estando soleado, y el verde es el sí estando soleado. Entonces, ¿cómo es la interpretación de esto? A ver, ¿quién se aventura a decirme cómo es la interpretación de estos primeros tres conjuntos de datos? Porque con un gráfico tan sencillito como este, uno ya puede empezar a sacarle jugo a la información y a los datos que tiene. Esto ya habla bastante de los datos. Que el estado soleado tiene mucho peso en que juegue o no. No, eso tanto no me gustó. No, no está mal la respuesta porque en este caso o jugás o no jugás, ¿sí? Pero suponete que haya más estados, que no solamente sean jugar o no jugar, ¿sí? Porque acá siempre lo hacemos con un sí y un no, pero podrían ser muchas otras cosas mal, podrían ser muchas otras cosas, podrían ser jugar bien, jugar mal, jugar más o menos, jugar un rato, no sé, supongan que los sí y los no son muchas más opciones, ¿no? No siempre tiene que ser true o false, podrían ser otras cosas. Así como la clase pasada les dije, aprobó, promocionó, desaprobó, ahí eran tres opciones, bueno, podrían ser muchas más. Y no sé si esa afirmación que me estás dando me define para un caso más general. ¿Acá qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo recibo un nuevo dato y ese dato es soleado, hay una probabilidad altísima de que ese día no haya jugado. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la interpretación? Es, si un dato es soleado, la probabilidad de que no haya jugado es muy alta. Entonces, si uno tendría que construir una regla con esto, podría decirlo con un 75% de confianza que cualquier dato soleado nos afirma que no jugaste. O sea, nos está diciendo con mucha confianza, no sé si recuerdan el concepto de confianza, de probabilidad también. La confianza, recuerden que era cómo podés afirmar una determinada hipótesis nula, o cómo podés negarla, depende de cómo lo mires, hablando de un determinado error. ¿Sí? Vos podés decir con un 75% de confianza que ese día no vas a jugar. Hay un 25% de error, obviamente, pero la confianza es altísima. Entonces, si vos tenés un dataset de 19 millones de registros, por así decirlo, que te diga que con un 75% de confianza algo es muchísimo. Quiere decir que si vos recibís nuevos datos y ese dato es soleado, si a vos te llega a faltar la columna de jugó o no jugó, acá viene una de las principales funciones de las redes bayesianas, vos podrías completarla sola con un no. Entonces, si uno tiene un dataset gigantesco y se topa con que hay datos faltantes, acá uno viene eh, a conocer la primera herramienta que uno podría utilizar, una herramienta con muchísimo peso para completar datos faltantes. Si uno, otra vez, tiene registro de juega o no juega al tenis en base al estado del tiempo, muchísimos registros, y hay algunos que faltan. Bueno,
Si justo falta un dato y está soleado, vos le podés poner con muchísima confianza que ese día no jugó. Pero vos podés completar ese dato faltante porque la confianza es altísima. ¿Bien? Entonces, si el día está soleado, la probabilidad de que no juegues aumenta muchísimo. ¿Sí? La probabilidad de que no juegues es muy alta en comparación a la probabilidad de soleados. ¿Sí? Pasemos a otro análisis, por ejemplo, el del nublado, que parecería ser el otro extremo. ¿Qué podemos decir de el nublado? Habíamos visto que tanto soleado como lluvia como nublado tenían un casi 0,3 los tres. O sea, casi que los tres eran en la misma proporción. Podía estar soleado como lluvia o como nublado. O sea, estos tres, en cuanto a datos, eran la misma cantidad. Sin embargo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué puedo decir con el tercer conjunto de datos? Hay un verde que da 0,35 y un 0 en el no jugó. O sea, ¿cómo sería la lectura acá? Los tenistas, bueno, esa es una interpretación bastante poética, pero no está mal. Lo que estás diciendo acá, en cuanto a los números, es que si está nublado, hay un 0% de probabilidades de que no hayas jugado. O sea, jugaste, ¿no? Básicamente eso. Hay un 0% de probabilidades de no haber jugado con lluvia, con nublado, perdón. Entonces, otra vez, 0% de probabilidades de no haber jugado con día nublado. ¿Sí? Entonces, si te llega un dato nublado, ¿vos qué podés inferir ahí? Si hay un 0% de probabilidades de no haber jugado. Podés tranquilamente completar con con el sí jugó. Si estuvo nublado, se jugó, como dijo muy bien por ahí. ¿Y qué nos dice el verde? Porque acá el verde parecería que nos va a prestar confusión. Que ese verde, 0,35, ¿qué es eso? ¿Qué es eso y qué relación hay con lo anterior? ¿No? Porque recordemos que el verde es la probabilidad de sí haber jugado en base a la condición amarilla, nublado. Sin embargo, acá me dice 0,35, no me dice 100%. Está raro eso. ¿Qué me está representando esto? Y acá vamos a tratar de ver qué es lo que uno mira con la columna verde y la columna roja. Porque está como confusa, ¿no? Porque si acabo de decir con la columna roja que jugó, ¿por qué el sí me da 0,35 nada más? No es por ese lado. La cuestión es así. Lo que uno tiene que mirar no es tanto el valor nominal. ¿Sí? De hecho, cuando les estaba recitando el primer set de datos, medio que me equivoqué y se los dije medio masticado. Y después me fui para el otro camino. Pero lo que uno tiene que mirar cuando construye este tipo de gráficos, donde uno marca la probabilidad a priori y después la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los posibles estados, en este caso del sí y del no, lo que uno tiene que mirar es si hay crecimiento o decrecimiento en base a la probabilidad a priori. Entonces, por ejemplo, en el nublado, el número de casos era bajo, por eso teníamos un 0,29. Y cuando uno analiza el sí, ¿qué ve? Ve que el sí aumenta. Esto quiere decir que es muy probable de que sí haya jugado. ¿Sí? Entonces uno lo que mira es eso, es si aumentó o no aumentó una columna en base de la probabilidad a priori. ¿Ok? Entonces volvamos al soleado. El soleado tiene una proporción que es del 0,36. Ahora lo que estamos viendo es que aumentó muchísimo, muchísimo la columna roja. Entonces acá el salto es muy grande, por eso les dije que hay muchísima confianza en decir que no jugó. ¿Sí?
porque uno en realidad lo que mira no es el valor nominal, porque el valor nominal está ponderado por el resultado a priori. Entonces, lo que uno tiene que mirar justamente son los saltos. Entonces, volvamos al nublado. Si bien el valor parece bajo, acá aumentó el valor de jugar, ¿sí? Y el valor de no jugar me da 0, ¿sí? Entonces, acá decimos que baja muchísimo el porcentaje de no jugar. Efectivamente, el no jugar es nulo. Y el jugar, la probabilidad aumenta, ¿sí? Efectivamente, lo que importa es el salto, o sea, la proporción en que creció o no creció. O sea, estos saltos en base del a priori. Y en el estado de lluvia vamos a ver lo mismo. Tenemos un 0,36 y lo que nos dice es que si llega un dato con lluvia, vemos que es bastante más probable de que sí juegues con lluvia a que no juegues con lluvia, ¿sí? Porque, otra vez, el verde es más alto que el amarillo. Entonces, básicamente, esa es la conclusión que uno tiene que tomar. Lo que uno analiza son los saltos en base a la probabilidad a priori. Es muy raro que ocurra lo que está ocurriendo acá en el primer gráfico, este es como muy alevoso. Lo que uno analiza simplemente es eso. Porque si uno analiza solamente el valor nominal de las columnas, acá me van a decir, ah, mira, el soleado es más importante que el nublado. Y era mentira, ¿no? Porque el nublado tenía un peso muy alto. El nublado nos decía que ibas a jugar sí o sí, prácticamente. Bueno, entonces, es por eso que les decía que este tratamiento de redes bayesianas, dada cualquier columna, uno puede dar una respuesta con una determinada confianza. Obviamente puede llegar un dato que sea nublado y no jugó, ¿no? La probabilidad siempre existe, la probabilidad de que ocurra un hecho que mis datos no explican existe. Por eso hablamos en medida de proporciones, ¿sí? Nunca de totalmente certeza, siempre hablamos con confianza y con errores. Pero todas las columnas nos dan un resultado ahora. Entonces uno puede inferir decisiones en base a cualquier columna. Lo va a decir con una determinada confianza y con un determinado error, pero lo va a decir. Con el mecanismo inductivo, no. Lamentablemente teníamos que mirar solamente una columna en cada una de las ramificaciones de los nodos. Bueno, y acá está el mismo gráfico en base a la humedad y en base al viento. Entonces, ¿cuál es la respuesta más importante que podemos dar en base al viento y en base a la humedad? O sea, básicamente analizamos los saltos y ¿qué vemos? Acá me quedan mal los colores. El celestito es a priori y los amarillos son a priori siempre. Entonces uno tiene que mirar los deltas, las diferencias entre rojo y amarillo, verde y amarillo, o sea, siempre los deltas entre las probabilidades. El mayor delta parecería ser que se está dando entre humedad alta y el rojo, y el no jugar, ¿sí? Entonces, si llega un nuevo dato o si tenemos que completar un dato faltante de humedad, que sabemos que la humedad está alta, ¿qué vamos a decir? Y vamos a decir no jugó, y lo vamos a decir con un 75% de confianza que efectivamente no se jugó. ¿Bien? Bueno, entonces esto es redes bayesianas. Como lo habrán visto, no es nada más que aplicar el teorema condicional, el teorema de la probabilidad total, a nuestro dataset, construir el árbol de decisión en base a eso. Reitero, calculo que en prueba habrán hecho un ejercicio casi que igual a esto y me van a decir, ah, che, no aprendí nada. Básicamente sí, es cierto. En probabilidad y estadística ustedes hacían ejercicios de esta índole. ¿Cuál es el valor agregado que le acabamos de dar a esta clase? El valor agregado es el análisis de este tipo de gráficos, donde los vamos a utilizar para completar, por ejemplo, filas que falten, con algunas columnas que sí tenemos, otras que no, o simplemente tomar una decisión en base a un dato. ¿Sí? Si sabemos que el próximo dato tiene un tiempo de lluvia y uno tiene que decidir, bueno, puede decidir, juega o no juega. ¿Sí? Lo podemos decir con el concepto de probabilidad. ¿Ok? Bueno, esto es el armado de redes bayesianas. Nuevamente, es simplemente una aplicación del teorema de Bayes con sus dos ramificaciones, probabilidad condicional y probabilidad total. Yo acá en este PowerPoint le generé también un collapse donde se ve esto funcionando.
en un ejemplo. Vamos a mirarlo. Esto va a estar visible también en el campus. Vamos a ver si ya está corrido. Sí, ya corrió. Bueno, básicamente otra vez con Python, pandas y pgm.py, que nos permite hacer este tipo de razonamiento. Y vamos a verlo rápidamente. Un data frame súper chiquitito, donde nos dice si fuiste a trabajar, si llovía y si había transporte disponible para utilizar, ¿no? Una relación entre lluvia, transporte y trabajo. Reitero, es fundamental que haya una columna que dependa de las otras, ¿no? Esta es bastante trivial que va a depender, ¿no? Uno va a la facultad, depende, si está lloviendo un montón y si encima hay paro, no vas a ir, ¿no? Hay una dependencia. A veces no es trivial, a veces la dependencia simplemente hay que escarbar un poco el negocio, pero tiene que existir la dependencia, ¿sí? Bueno, acá se construye el data frame, acá hacemos una explotación rápida, bla, bla, bla. Bueno, y acá se define la estructura de la red bayesiana. ¿Qué quiere decir? Que generamos los nodos. Entonces, los nodos, vamos a tener un nodo de cómo la lluvia está relacionada con el trabajo y cómo el transporte está relacionado con el trabajo. O sea, estamos construyendo la fase estructural, ¿sí? Tenemos trabajar, lluvia, trabajar, transporte. Estamos otra vez en la etapa estructural. Y ahora pasamos un poco a la etapa paramétrica, donde uno justamente tiene que generar todas las probabilidades. Para generar las probabilidades hay dos mecanismos, el que les mostré yo por pantalla, que es el de verosimilitud, ¿sí? Es el que pondera los casos afirmativos o negativos, cómo se distribuyen eso en los datos, o sea, es el que utilizamos, y hay otro caso, que es otra opción, que es el de ponderar los datos a posteriori, que este no lo vamos a ver, pero básicamente lo que hacemos es, además de analizar los datos, analizamos cosas que ya sabemos del pasado. ¿Bien? Entonces, además de trabajar con datos como venimos trabajando, además le da peso a conclusiones que tenías del pasado. ¿Sí? Pero bueno, básicamente cuando uno genera redes bayesianas, o las hace por verosimilitud, es decir, con proporciones en base a datos, o las hace con verosimilitud, aplicando también eh, conclusión a posteriori. No me salía la palabra conclusión. ¿Sí? Bueno, en este caso está hecho con verosimilitud. Y bueno, podemos responder preguntas en base a este dataset. Por ejemplo, podemos decir cuál es la probabilidad de que vaya a trabajar si llovió y si hay transporte. Acá me dice que va a ir a trabajar. Me lo dice con una probabilidad de 1. O sea, me dice que va a ir a trabajar si hay transporte, básicamente. Después, la probabilidad de que no llovió y no hay transporte, me dice que no fue al trabajo. Entonces acá vemos como que en este dataset el transporte casi que pesa muchísimo, ¿no? El transporte casi que es lo más importante. Y después acá tenemos que llueve y que no hay transporte. Acá me dan 50 y 50. 50 que va y 50 que no va. Sin embargo, no hay transporte. ¿Sí? Esto es lo que me dice el dataset. Después me va a decir, ¿tiene sentido o no? No lo sé. Simplemente los datos me están dando esto. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de ver cómo se aplica esto. ¿Sí? Obviamente, como les dije, no hay nada que hacer. Está todo resuelto. Uno simplemente dice cómo se generan los nodos y listo. Nada más. No hay ninguna cuenta que realizar. Simplemente esto fue una explicación de dónde vienen los resultados. Bueno, y la otra cosa que van a tener disponible en el campus va a ser el Excel o el Sheet, donde están calculado todo esto, y los gráficos. ¿Sí? Así que bueno, este es el otro método que se utiliza para aprendizaje. De aprendizaje mucho todavía no hay, ¿no? Porque simplemente tomamos decisiones, no es que aprendemos mucho en realidad. Pero por lo menos aprendemos la conducta de los datos para poder autocompletar alguna columna o alguna fila faltante, que eso ya es algo. ¿Sí? Y reitero, como para cerrar la clase, tanto el método inductivo como el método de redes bayesianas son métodos que necesitan, reitero esto porque es la clave de lo próximo que viene, son métodos que necesitan que los datos estén clasificados, son métodos que se llaman supervisados, porque justamente tienen una columna que depende de las otras. Nos quedan por ver dos métodos para seguir exprimiendo los datos, y uno de ellos va a ser no supervisado con columnas no clasificados, o sea, con datos totalmente difusos, sin relaciones entre sí. Así que bueno, esa ha sido la clase de redes bayesianas.